Chicos, vamos por acá. ¿Me confirman, por favor, se está viendo la pantalla? Sí, Sí, se Listo. está visualizando. Entonces, vamos con los métodos analíticos, ¿ya? Métodos analíticos, no más bien métodos de análisis. Ya. Vamos a verlo bastante general algunos. Siempre les comento esto. Cuando usted vaya a hacer sus prácticas ya, si es que elige esta línea de laboratorio al menos, em, ahí va usted a aprender. Y siempre que vaya, siempre acuérdese las definiciones y pregunte también, ¿no? Siempre pregunte, o sea, no tenga miedo. Esto es como cuando usted va a manejar un carro, una moto, ¿no? O sea, ya normalmente usted tiene un principio, ¿verdad? Y simplemente tiene que irlo puliendo, ¿no? Pero si a todo eso que a usted le enseñan, a que le dicen prenda el equipo, que no sé qué, aplaste tal botón, o sea, si aparte de todo eso usted aprende el sustento ya científico, técnico de esto, va a tener mayor ventaja, ¿no? Eso es lo que suele pasar, ¿no? Y en los trabajos pasa normalmente. Hay personas que entraron desde muy jóvenes, ¿no? A la parte operativa de algún equipo, de alguna situación, pero nunca se dieron tiempo para estudiar, ¿no? Entonces, muchas veces tienen un limitante, ¿no? Tal vez ya no pueden llegar a un puesto superior porque seguramente eso ya exige un título. Entonces, no hagan caso, repito nuevamente. Muchas veces las personas que no lo hicieron te dicen eso, no sirve, no, el estudio no sirve, que no sé qué. Mentira. Si usted quiere llegar más lejos, sí tiene que estudiar, ¿no? Ahora, claro que tampoco ya es que sí, porque usted estudió ya lo tiene todo. Hay que buscarlo también, ¿no? Hay que buscarlo y bueno, siempre estar también actualizándose, etcétera, etcétera. Yo voy a encontrar dos tipos de métodos, los llamados clásicos y a los llamados como tal instrumentales. ¿De acuerdo? Entonces, los clásicos son como todo, son aquellos quizá más básicos y más antiguos también. Pero como todo clásico, así como dicen la música clásica, que el rock clásico, que no sé qué, ¿verdad? Que adquirieron ese nombre porque siguen sonando, ¿verdad? O fueron la base, qué sé yo, hablando, fueron la base para que la posterior evolución, pues, se haya creado nuevas cosas, ¿no? Ya. Entonces, por ende, los métodos clásicos de análisis, hay dos que sin duda en los laboratorios los siguen utilizando. Quizá se actualizó algunas cosas nada más, pero la base del método como tal, eso no ha cambiado. Yo aquí voy a encontrarme dos métodos, uno llamada gravimetría y otro llamado volumetría. ¿De acuerdo? La gravimetría, yo le voy a poner al lado, entre paréntesis, masa. O sea, cuando a usted le venga a su mente, ¿y qué es la gravimetría? No sé, hasta ahorita vamos a decir que es un método en el cual yo voy a tener que medir la masa de una sustancia. Ya vamos a ver cómo. En cambio, la volumetría, la misma palabra lo dice. ¿A qué le suena? Ángela. La misma palabra lo dice, volumetría. ¿Verdad que le suena a volumen. volumen? Por supuesto. Ha de ser un método en el cual usted tiene que medir un volumen. Ya, quedémonos con eso en la mente. Gravimetría, masa, sólido, masa, sólido, ¿verdad? Y volumetría, volumen, líquido. ¿Sí, no?
Porque normalmente las masas, es más fácil medir las masas o pesar sólidos que pesar líquidos, ¿verdad? A los líquidos es más fácil medirles el volumen. Ya, listo. Esto en la parte de los métodos clásicos. Y en los instrumentales, bueno, aquí tenemos un sinnúmero, ¿no? Tenemos la espectrofotometría. ¿Ya? Bueno, yo estoy nombrando algunos aquí, ¿no? Es que en los instrumentales son bastantes métodos que más bien habría que clasificarles por el sentido. Pero bueno, yo les estoy nombrando algunos aquí. Por decir los generales. Y ya lo vamos a ver cada uno de ellos, etcétera. Ya, bueno, etcétera le pongo, aún falta mucho. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, nosotros vamos a empezar por los métodos clásicos, por la gravimetría, primeramente, ¿de acuerdo? Ya, entonces, para esto, mire, bueno, vamos a poner aquí gravimetría. Verá. La gravimetría o el método gravimétrico, sí, consiste en de alguna, le voy a hablar primero, no, póngame atención, se le voy a comentar más o menos. Consiste en yo separar, ¿sí? Separar analito. Camila, ¿qué era el analito? Camila, Juliana, ¿qué era el analito? Jairo, ¿qué era el analito? El parámetro de objeto de análisis. ¿Qué? El parámetro de objeto Y ya, de el objeto, análisis. sí, lo que yo quiero analizar, ¿verdad? O a quién le quiero analizar. La muestra. Sí, o sea, está contenida en la muestra, ¿verdad? Es el parámetro objeto de análisis, o sea, lo que yo quiero analizar. ¿De acuerdo? Listo. Eso, a eso le llamo analito. Entonces, yo separo al analito, ¿ya? Mediante reacción de precipitación. ¿De acuerdo? Usted dirá, y ahora, ¿y qué es esto? Ya vamos a ver qué es la precipitación. Una vez que yo separo, bueno, pongámosle así, ¿no? Separo, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Filtrar, secar, analito y 4, pesar. Más o menos. Ya vamos a ver un video tranquilos, ¿no? Y vamos a graficar también cómo sucede esto, ¿no? Usted dirá que no. Pero más o menos hágale cuenta, verá, yo le voy a poner, digamos que yo tengo esta sustancia, una reacción de precipitación. Una reacción de precipitación, ¿sí? Es cuando yo genero un sólido, una sustancia sólida a partir de dos líquidos. Más o menos hagamos cuenta, verá. Haga cuenta que esta de aquí, la A de analito, vamos a decir que esta es una sustancia así.
Es un componente, ¿verdad? Está compuesto por A y B, no importa qué sea, ¿ya? Pero de aquí, esta A, hagamos cuenta que es mi analito, ¿ya? ¿De acuerdo? Pero recuerde, nosotros al analito no le tenemos solo. Es como cuando usted quiere medirse la glucosa de la sangre. En la sangre usted no ha de tener solo ese término, glucosa. ¿Cuántas cosas más que tiene, verdad? Solo que, ¿qué hacen en el laboratorio? Le ponen el reactivo adecuado para que le lea la glucosa, ¿no? No sé si me hago entender. No significa que la sangre solo tiene glucosa, ¿verdad? La glucosa, ¿qué vendría siendo ahí? En nuestros términos analíticos. No sé si me están poniendo atención, Luis. A ver, Luis. ¿Está o no está Ya, Luis? ya me perdí, ¿puedes repetir? Decía yo que usted se saca la sangre, ¿verdad? Y le piden que se mida la glucosa. Ya. ¿Qué vendría siendo esa glucosa? En nuestros términos analíticos. ¿Verdad que la glucosa viene siendo mi objetivo de análisis, o sea, mi analito? Lo estoy explicando nuevamente. Pero la sangre no solo tiene glucosa, no, tiene un montón de cosas. ¿Qué nomás tendrá, mejor dicho? No sé. Ya. Pero, si a usted le dijeron, señorita, vaya y hágase el examen de glucosa, a usted le interesa solo la glucosa que tiene su sangre. Pero repito, eso no quiere decir que su sangre solo tenga glucosa. En ese momento la glucosa lo que sucede es que es su analito, por decirlo así. ¿De acuerdo? Ya, su objeto, su objetivo de análisis. ¿Listo? Ya entonces, ahora yo les decía, ¿cómo hago para medirme la glucosa? Lo que sucede ahí es que le añaden un reactivo, hacen un proceso que sirva para medir solamente eso. Ahora, si no quiere glucosa, quiere glóbulos rojos, le han de poner otro reactivo que reaccione solo con los glóbulos rojos. ¿Está entendido, Daisy? ¿Sí o no, Daisy? Por ahí más o menos. Más o menos. Yamilet. A ver, Yamilet Fernández. Mande, Inge, buenos ¿Está días. entendido? Buenos días. Sí, Inge. Sí, ¿no es cierto? Ya. Entonces, todo depende de qué en un análisis. De qué es lo que yo quiero determinar, ¿verdad? ¿De acuerdo? Eso podríamos decir en esto. Todo depende. Si usted me pone atención, me va a entender. Si es que me responden que no me están entendiendo, es porque seguramente no. Todavía estamos modo 31. Entonces, verán, en esto de acá, en lo que yo les estoy explicando, sí, yo necesito separarle al analito. O sea, en este caso de aquí, en el ejemplo, yo al analito le estoy llamando como A. Entonces, yo añado una segunda sustancia que le voy a llamar C. Este se va a llamar el precipitante. ¿Qué es lo que hace el precipitante? Él dice, a ver, yo necesito al analito, entonces vengo y te secuestro, ¿ya? Y te llevo para acá y juntos formamos un nuevo compuesto que va a ser el AC. Solo que este de aquí era, o sea, era líquido. Le voy a poner AC que significa acuoso. AC que significa acuoso. Y este de aquí ya no es acuoso. Este es S de sólido. Y se lo representa con una flechita hacia abajo. Esto se llama precipitado. Nuevamente, yo tengo dos sustancias acuosas o líquidas, si usted quiere llamarle. La primera es la AB, en la cual se encuentra mi analito. ¿Qué analito? La letra A.
solo con fines didácticos yo le puse letra A. Y ya en la vida real será cloruro, será sulfuro, será, no sé, alguna sustancia química, ¿de acuerdo? Entonces, yo necesito separarle solo a mi analito. Por ende, le añado un precipitante. El precipitante lo que va a hacer es capturarle solo a mi analito, ¿de acuerdo? Le rompe, le saca de la muestra y forma un nuevo compuesto, ¿sí? Con la característica de que este va a ser sólido, ¿de acuerdo? Y se llama precipitado. Y usted dirá, ¿pero qué gano con eso? Sí, igual mi analito, que era la letra A, que le voy a subrayar ahí con más negrita, sigue unido a otro elemento, digámoslo así, a la C. Sí, pero la diferencia es que yo generé esto, como decir, yo tengo el control de esto, ¿no? Listo. Más o menos así para que me entienda, así es como funciona. De dos líquidos sale un sólido. De dos líquidos sale un sólido. Ese sólido, ese sólido, repito, mm, contiene ya a mi analito. Bien, voy a ponerles un video para que vean más o menos cómo es que se forma un precipitado, ¿de acuerdo? De ahí vemos, de ahí continuamos con el método. La formación del precipitado es parte del método, nada más, ¿no? Pongamos aquí formación. A ver, dejen buscar uno chévere. Bueno, ahí voy a poner. No es muy largo. A ver, chicos, verá. Vamos ahí. De una solución. Hoy vamos a obtener un precipitado, pero mediante reacción química. Es decir, vamos a hacer reaccionar dos sustancias y de los productos resultantes uno de ellos precipitará. Voy a poner agua destilada en estos vasos. En uno de ellos Sí se está viendo, ¿verdad? Y escuchando. cáustica o Pero están con full bulla, no me han de escuchar ahí, pero bueno. hidróxido de sodio. Ahora voy a añadir sulfato de cobre en el otro vaso. Con otra varilla lo agito bien para que se disuelva. Y ahora pondré un poco de solución de hidróxido de sodio en el vaso con solución de sulfato de cobre. Observamos que aparece una sustancia nueva. Se trata de un precipitado de hidróxido de cobre. Al reaccionar el hidróxido de sodio con el sulfato de cobre, se produce sulfato de sodio que queda disuelto e hidróxido de cobre que precipita. Y ahora vamos a hacer lo mismo con sulfato de hierro en vez de sulfato de cobre. Ponemos un tercer vaso con agua destilada y esta vez vamos a añadir sulfato de hierro.
Lo disolvemos bien. Y del mismo modo le añadimos la solución de hidróxido de sodio. ¿Vemos cómo ha cambiado el color? Puesto que se ha producido un precipitado de hidróxido de hierro en este caso. Bueno, ahí miren, si se fijan cómo se generó ese sólido, esa partecita, esas. Entonces, en un precipitado, se fijan, lo que va a quedar es una parte líquida y una parte sólida. Entonces, para los que me están poniendo atención, mi analito, verá, pregunta de examen. Mi analito ha de estar en la parte sólida, ¿de acuerdo? Cuando yo genero un precipitado, ¿sí? El analito forma parte del precipitado. O sea, cuando yo hablo de precipitado me refiero a la parte sólida, a esas bolitas que se están formando ahí, ¿de acuerdo? Ya En las entonces, partes del fondo, solo lo de fondo. sí, solo lo que está hecho bolitas ahí, ya, eso es sólido, sí, se hace como un polvito. Y obviamente sí se fija que se asentó, ¿no? Se va hacia la parte, porque pues el sólido es más pesado que un líquido, obviamente, ¿no? Entonces se asentó allá. ¿De acuerdo? Entonces, vamos por acá. Usted ya legalmente, ¿cómo tendría cuando forma, digamos, no? Lo voy aquí a dibujar más o menos, como que usted tuviera ese vaso de precipitación, ¿verdad? ¿Ya? Y, ¿verdad? Así más o menos tiene. Entonces, en esta parte de aquí, por decirlo así, se fue formando el precipitado, ¿no? ¿Ya? Y todo el resto es, pues, líquido, ¿no? ¿Ya? Y acá está el sólido. Más o menos así, ¿no? Bueno, pongámosle así, así, así. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es la parte líquida, lo que le queda de líquido, y esto es el precipitado, que a su vez, ya yendo a nuestro ejemplo, sería lo que yo le llamé AC, ¿verdad? AC. Y en el precipitado, ahí está, aquí está mi analito. Y está el analito. Ojo, aquí en el precipitado. Por eso, miren, ahora ya debería, ¿no? Ya va tomando sentido. Entonces, ¿qué dije yo primero que se hacía en la gravimetría? Primero, se separa el analito mediante una reacción de precipitación. Ahí está. Esto que hice aquí. Le añadí un precipitante que le jaló al analito y formó el precipitado. Ya, se formó el precipitado, luego dice filtrar el analito. O sea, filtro, boto ese líquido y me quedo con el sólido, con esto de aquí, con el precipitado. De ahí, como ahí en ese precipitado está mi analito, a eso le seco y finalmente le peso y se hace pues los cálculos que ya vamos a ver. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Por favor, con confianza, pregunten. Esto tienen que ir aprendiendo, chicos. Inge, el analito es ya lo que queda al asiento. Exacto, es lo que queda en el asiento, si usted quiere decirlo así. Ujú. Lo sólido de ahí. Ah, Eso, ya. ya, ahí está. Solo que mi analito, como usted se dará cuenta, está combinado, ¿no? O sea, mi analito era la letra A, ¿sí? Solo que yo tuve que combinarle con algo, que era esa, la letra C, digámoslo así. ¿Por qué tuve que combinar? Porque pues solito al analito yo no podía sacarlo. Tengo que de ley, porque esa es una reacción química, ¿no? Siempre un reactivo, siempre un elemento se une al otro, ¿ya? Listo. Entonces, de ahí podemos pasar a la siguiente parte que ya es, bueno, miren, en la química general de Chang, yo ya les, igual, lo tenemos, ¿no? Pero ya le vuelvo a subir ahí. Hay un apartado, una partecita donde nos habla, em, justamente, miren, la página 133, ya les voy a poner igual, tranquilos.
Pero ahí nos habla una partecita del análisis gravimétrico. Es una técnica analítica que se basa en la medición de masa. Un tipo de experimento en análisis gravimétrico implica la formación, separación y determinación de la masa de un precipitado, ¿no? Primero les expliqué, no les iba a mandar a leer directamente porque muy probablemente no iban a entender, ¿no? Sin embargo, ahorita con lo que ya les expliqué y pueden revisar esto, se les va a hacer más fácil, ¿verdad? Generalmente este procedimiento se aplica a compuestos iónicos. Iónicos, ¿se acuerdan? Los compuestos iónicos hace referencia a las sustancias, a los átomos, a los elementos que tienen carga eléctrica, ¿no? O sea, que están en forma ya sea positiva o negativa. Eso es un ion, recordará química general. Por eso cuando les hablan iones, saben decir ahí en el Gatorade y en el Esporate, ahí sabe venir, ¿no? Que potasio, cloruros, no sé qué, nomás sabe decir ahí. ¿Sí? Porque las sustancias en formas iónicas, pues son las más generales, ¿no? Una muestra de una sustancia de composición desconocida se disuelve en agua. Vean, vamos leyendo juntos. Una muestra de una sustancia de composición desconocida, dice. O sea, vendría siendo nuestro analito, ¿no? Se disuelve en agua y se convierte en precipitado al hacerla reaccionar con otra sustancia. El precipitado se filtra, se seca y se pesa. Conociendo la masa y la fórmula química del precipitado formado, es posible calcular la masa de un componente químico determinado. Por último, a partir de la masa del componente y de la muestra original se determina la composición porcentual de no sé qué. Bien, aquí hay un ejemplo. La siguiente reacción se estudia con mucha frecuencia en el análisis gravimétrico debido a que los reactivos se pueden obtener de forma pura, dice. Yo tengo AgNO3, o sea, nitrato de plata, más cloruro de sodio, ¿sí? Se forma nitrato de sodio acuoso y el cloruro de plata sólido, o sea, el precipitado, ¿no? ¿Ya? Es decir, mi analito es el cloruro, el ion cloruro, miren. Miren en la ecuación iónica que dice aquí, ¿no? Plata más cloruro. Y se forma el cloruro de plata. O sea, haga cuenta que de aquí la plata le secuestró al cloruro, ¿no? Y forman acá cloruro de plata, AgCl. ¿De acuerdo? Ya, entonces, eso es como podría suceder, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo para que a usted le quede un poco más claro y veamos también veamos cómo se resuelve, digamos así, ¿no? Ya, a ver, vamos a copiar esta partecita. Le voy a hacer un copy page. Incluso ahí está el razonamiento y no sé qué, no importa. Nosotros razonemos. A ver, hagámosle ahí. Y a ver si se deja. Ya. Bueno, ya, ahí le pongo ya. Ya, ¿cómo estamos con el tiempo? Parece que ya se acaba, ¿no? Ya, volvamos